Estamos fascinados porque una familia mexicana vino a viajar con nosotros y vamos a aprender cómo se puede vivir truequeando. Hola, bienvenidos a Egipto. Y desde aquí tenemos toda la vista del Cairo. Pues una vista panorámica del Cairo. Este es uno de los lugares donde mejor se puede ver el Cairo. Ya en uno de los videos también les enseñamos una vista desde la Torre del Cairo, que se ve espectacular, se ve el río Nilo. Vamos a entrar a la mezquita. Bienvenidos a la mezquita Mohamed Ali. Esta es la parte del centro donde se acostumbra lavarse las manos, los pies, la cara. Ahora está todo seco, por eso no hay nadie lavándose por ahí. Y ahora vamos a entrar a la mezquita directamente. Pues bienvenidos a la mezquita Mohamed Ali. Aquí Tania nos va a enseñar. A ver, cuéntanos. Vamos a contar un poquito sobre este lugar. Esta es una mezquita que está dentro de la ciudadela y obviamente todos los diseños y la arquitectura es arquitectura islámica, es una cosa de lo más linda. Y este lugar fue construido por el sultán Saladín en la época más o menos del siglo XII. Entonces, aquí se agarraban a tiznadazos si es que los adversarios querían rebasar esas murallas. Y entonces aquí empezaron a hacer su vida normal. Había 10,000 personas prácticamente viviendo. Había muchos barrios, estaba el palacio. Había el palacio y aquí vivían. Entonces aquí era el lugar sagrado donde venían a rezar y a pedirle a Dios que por favor los salvaran de todas esas atrocidades que estaban viviendo en ese momento. Este rey fue una persona muy importante porque puso el gobierno y el Islam al mismo tiempo, entonces regía el Islam en las dos partes y hizo muchísimas cosas interesantes por Egipto. Esta es la mezquita más importante de la ciudadela y aquí es donde venían a hacer sus rezos tradicionales. Y aparte, imagínense aquí en época de guerra que se tenían que dar en la torre con los adversarios europeos, con las personas de las cruzadas, que vinieran aquí todo el ejército a pedirle a Alá que por favor los protegiera y salieran invictos de esa batalla. Qué interesante, ¿no? Imagínense. Y ya se despejó un poquito el día y ahí se alcanzan a ver las pirámides atrás. Hace ratito no se veían. Wow. Y ahora nos disponemos a entrar al Museo de la Prisión. Porque bueno, pues esto como era una ciudad, obviamente tenían hasta su pequeña cárcel. Si te portabas mal, aquí te traían. Oiga, Hay un preso. Sentí hoyo en la panza. No, pero si hay alguien. A ver. Ay, mamá. Ahí está un preso, mira. Ahí hay un preso de a mentiritas. Oye, pues está curiosa la cárcel, ¿no? está horrible. Así que ya sabes, El hecho de saber que te quitaban tu libertad. pero pues ya sabes que si te portas mal, aquí te traían a guardar unos días o pues algunos que se portan demasiado mal, pues se los guardan para toda la vida. A ver, mete el ojo ahí a ver qué te encuentras, Sant. Te da por meditar y viajar Astralmente, ¿no? Porque pues ¿qué haces? ¡Qué horror! No, hombre, cabezazos contra el piso, más rápido. Esa bola se las amarraban en el tobillo y en caso de que lograran escapar o algo, pues no podían correr porque tenían ese peso en las piernas. Era un grillete. Órale. Chécate, por ahí les traían su comida y nada más les abrían y por ahí se las echaban. Sí, abre. ¡Ay!
Aquí podemos encontrar a los criminales más famosos de esa época. Uno de ellos era ratero de departamentos, mató a muchísimas personas que se encontraban adentro de su casa y duró mucho tiempo libre hasta que un día lo metieron a la cárcel y durante esa época su esposa le fue infiel y él se enteró. Entonces le dio unos buenos puñetazos al policía, los mató y fue en búsqueda de la esposa y del amante. Los mató también y entonces es uno de los famosos criminales de la historia. Y en el otro vemos las fotos de una mujer que fue la primera mujer que tuvo pena de muerte aquí en Egipto. A ver, ¿qué dice? Dice, hombres os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Traducción del Corán 49:13. Bueno, pues ya de salida de aquí, de la Citadel, la verdad es que fue una visita espectacular, nos encantó y bueno, vamos a seguir con un nuevo recorrido. A ver qué tal se oye con este airecito. Pues simplemente espectacular el lugar. Tamam, tamam, alhamdulillah. Te dijo, güey, oye, esta onda ya se puso moderna. Tenemos los food trucks. Ah, ya tenemos el food truck Mustafa, esos no estaban la vez pasada. Y ahora estamos en un cafecito típico egipcio, que nos vamos a echar un café francés, que es café turco con leche. Oigan, les queremos enseñar que aquí estamos echando el café y las mujeres no podemos más, queremos ir al baño, pero preguntemos cuál es el baño y chequen datos. Es esa cortina. Baño. Que ahí sí vamos de aguilita las mujeres. No. ¿Qué onda de aguilita? Pues se puede, ¿no? Mira, verlo, como del chavo de noche se le ve. No, esto no es de hoyo. What are you saying? Es baño. un migitorio, no es de hoyo, es un migitorio. Welcome to Cairo, welcome to Cairo, welcome, come here. Shukran. Welcome to Cairo, welcome. Estamos llegando a una mezquita, ya estaba cerrada, a las 5 cierran y nos dieron chance, nos van a abrir solo a nosotros, así es que somos afortunados. Afortunados. Ay, miren, aquí todavía hay vestigios faraónicos, chequen. Claro, ¿Qué tal? Está revuelto ya el islámico y el faraónico. Esto se llama Beaver's Mosque y es un lugar increíble, súper antiguo. En este lugar es donde hacen los rezos, los 5 rezos al día. Y en estas dos esquinas están las madrasas, se podía aprender de diferente manera. Ahí les enseñaban un poco más didáctico, en ese pedazo de allá les enseñaban con libros y en esa parte de allá les enseñaban de otra manera. Entonces cada niño se sentía a gusto en diferente espacio. El primer piso era donde se quedaban a dormir los niños y el segundo piso es donde se quedaban a dormir las niñas. Y por ejemplo, al final de esa pared está algo súper interesante porque es un reloj y dependiendo de los rayos del sol que le diera a cada rayita de ese reloj, podían saber qué hora era y cuándo era hora de rezar. Esto es lo más chido, tiene años. Vean, a todos los mexicanos están fascinados y nosotros más. Los mexicanos tomando Egipto. A ver cómo va, Diego, cómo va. Bueno, pues ya estamos a punto de salir del Cairo. Nos vamos a ir para Luxor. Y estamos corriendo aquí con las prisas, comiendo del final. ¿Cuánto tiempo nos queda, Tania? 8 minutos.
Vean mi plato. Y vean el plato de Tania, apenas se está sirviendo. Ay, aparte tenemos que lavar, hay que dejar. No, se me hace que le vamos a dejar aquí a Ela los platos para que lave. Y estamos listos para la salida épica del Cairo con destino a Luxor. Primer día de Ramadán. Como podrán ver, las calles del Cairo están vacías. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se comportan las fiestas del Ramadán y a ver cómo nos comportamos más bien nosotros en las fiestas de Ramadán. ¡Ay! No, pues ahora sí la gente se frena cuando ve tanta banda, ¿verdad? Estamos en el metro hora pico. No lo podemos creer. Esta es la hora super pico normalmente, pero hoy por ser el primer día de Ramadán, el metro viene vacío. Hijo, qué chulada.